Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales, donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, comentarles que ya estamos a pocas semanas de este gran evento con Aswad Damodaran en Chile. El día 3 de abril, en el Hotel Ritz-Carlton, estaremos junto a este gran exponente a nivel global en el mundo de las valorizaciones, y también tendremos a otros cracks que probablemente ustedes los conocen, como Tomás Casanera, también Roberto Bonifaz, quien fue director del Magíster en Dirección Financiera por muchos años de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también se sumaron finalmente a este evento grandes empresas de la industria de las inversiones en Chile. Así que será un gran evento, habrá mucha gente y lo pasaremos muy bien aprendiendo sobre finanzas con este gran maestro como es Aswad Damodaran. Todavía quedan algunas entradas, ya no tenemos ofertas, ya está a precio final, pero existen todavía las entradas presenciales y también las vía streaming, así que pueden ahí comprar sus entradas en el link de la descripción. La semana pasada hubo un rebote en los mercados a nivel global, específicamente en Wall Street vivimos un alza del Dow Jones del 1,2%, el S&P 500 un 0,5% y el Nasdaq un 0,3%. Por esta razón, cae el índice de volatilidad VIX un 6,6% y también vimos un repunte en el Bitcoin de un 1,3%, el petróleo WTI un 2%, el oro un 0,9% y el cobre, que sigue en racha, subiendo un 4,2%. El tablero, por ende, está bastante colorido, mayoritariamente en verde, pocos colores rojos. Destaca Nvidia cayendo un poquito más de un 3%, destaca Lockheed Martin, que es una empresa que le vende productos de guerra al gobierno de Estados Unidos y también a otros países, también cayendo un 5,6%, Nike cayendo un poquito más de un 5%, pero en general tenemos, como les decía anteriormente, un color más verdecito en el resumen de la semana. Y todo esto en medio de la volatilidad que estamos viviendo hoy en día con las declaraciones de Donald Trump. Creo que en la última semana no hubo tantas declaraciones, no hubo tantos anuncios rimbombantes y tantas peleas de por medio, y eso calmó un poquito el ánimo de los mercados. Además, con lo que fue la decisión de tasas por parte de la Fed, que también era una cifra importante a conocer en la semana, una noticia relevante a descubrir, y va en la línea de lo que hemos ido reconociendo en el mercado en el último tiempo. Que lo que nos dijo básicamente la Reserva Federal de Estados Unidos es que vamos a tener un crecimiento un poquito menor, vamos a tener un poquito más de inflación y hay bastante incertidumbre en el mercado actualmente. Por lo tanto, todo eso responde a lo que ha ocurrido con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y no es nada nuevo, y por lo mismo la Fed ratifica estas dos bajas de tasa que se esperaban para este año y que se mantendrían. Así que todo bastante normal, pero en línea con este cambio que hemos vivido en el mercado en el último tiempo a partir de las declaraciones de Donald Trump. En este contexto no cambia mucho los retornos a la fecha. Todas las semanas Charlie Vilelo actualiza esta tabla, que es muy interesante desde el punto de vista de mirar las principales clases de activos y cómo se están moviendo. El oro sigue siendo el gran ganador de este año, subiendo un 15,6%. Las acciones de países desarrollados más allá de Estados Unidos subiendo casi un 12%. Y las acciones de países emergentes subiendo casi un 6%. Cambió ahí el ETF, antes se ocupaba el EEM, ahora el VWO. Y por el lado negativo tenemos al Bitcoin cayendo un 11,4% este año, las acciones de crecimiento un 9,4% y las small caps cayendo un 7,8%. Así que se mantiene esta diferencia entre mejores ánimos para los mercados desarrollados globales, también buen comportamiento para el oro y peor desempeño para las acciones norteamericanas. Si acá vemos desde un punto de vista agregado de cómo son este comportamiento de los mercados, tenemos precisamente al MSCI World ex USA, es decir, al mundo sacando a Estados Unidos con el mejor rendimiento este año, los mercados emergentes subiendo un 7% y por el lado negativo las acciones de crecimiento y Russell 1000 cayendo un 9,3%. Así que también acá, de manera resumida, se puede ver cómo es el desempeño a la fecha de principales clases de activos. Por ejemplo, los bonos, el índice agregado de Bloomberg muestra un retorno a la fecha de un 2,3%, que va en línea también con la baja en las tasas de interés recientes de los bonos más de largo plazo. Y mirando a mercados, también acá hacemos una actualización y acá podemos ponernos contentos en Chile porque precisamente la bolsa de Chile está ahí en el top 10 de los mejores retornos a la fecha medido en dólares. Tenemos a Polonia,
Austria, que andan muy bien. Yo asumo que es por el paquete de estímulos que se viene en Alemania, que también Alemania anda muy bien. Entonces creo que por ahí hay un impacto positivo. También en general a Europa de lo que está haciendo Alemania también es relevante, cambiando esa austeridad por mucho tiempo a ir a gastar, y eso le hace bien a los mercados. China también anda muy bien, subiendo un 24,5%, y ahí tenemos abajito en el número 6 a Chile subiendo un 23,4%. Esto se descompone del alza del IPSA, del alza de las acciones, y por otro lado del alza de la moneda, del alza del peso chileno en lo más reciente. Así que aquí está los diferentes desempeños. En el lado negativo tenemos a Estados Unidos cayendo un 4,3%, que es precisamente el top 6 de caídas en el mundo. Así que se está reequilibrando este orden mundial, en donde Estados Unidos venía ganándole mucho terreno al resto de mercados y ahora se queda un poquito atrás con otros países recuperándose. En cuanto a noticias, tuvimos las ventas minoristas que se debilitaron un poquito, menor a lo esperado salieron estos datos, y lo que les comentaba anteriormente con la Reserva Federal, que no varía su decisión de tasas, en donde se mantiene la tasa, pero vienen estos comentarios que van en línea con lo que ha ocurrido con Donald Trump en lo más reciente. Y respecto a expectativas de tasas a futuro, tenemos que se esperaría una mantención para mayo, 86,4%, bastante mayor que el 68% de hace un mes y el 72% de hace una semana. Así que se mantiene, o más bien se reafirma esta posibilidad de mantención de tasas en mayo. Y lo que sí está ganando hoy día como opción es que para el mes de junio tenemos la probabilidad alta de baja de tasas. Ahí vendría una nueva baja de tasas, hoy en día con un 65% de probabilidad, cuando hace un mes era de un 47% de probabilidad. Así que ya estamos visualizando el futuro, con mayo mantención y en junio baja de tasas en el escenario más probable. Cayó en los últimos días el rendimiento de los bonos del Tesoro de 10 años, cayó un poquito, se mantiene en este rango entre 4,1, 4,4, se está lateralizando en este rango y veremos en los próximos días, semanas, si es que se termina rompiendo los 4,1, que darían cuenta de un escenario económico más restrictivo, más probable una recesión, y si se recupera sobre los 4,4 es que seguiría creciendo Estados Unidos pero con más inflación. Esos son los dos escenarios que estamos observando hoy en día como probables, y por lo tanto depende mucho del desempeño del bono del Tesoro de 10 años, qué es lo que podría ocurrir en ese sentido. Y por otro lado, tuvimos un rebote, evidentemente, en la bolsa norteamericana. Tuvimos un rebote desde los mínimos en 5.500 puntos aproximadamente. La caída ha sido bastante significativa y por lo tanto este rebote puede durar un poquito más de tiempo. Y de hecho ahí colocamos los 5.860, 5.900 puntos, que serían una resistencia importante en este rebote. Si es que se logra recuperar más allá de esos 5.900 puntos o incluso 6.000 puntos, quedaría en nada el rebote y habría quedado absolutamente atrás esta posibilidad de una caída mayor. Pero si se mantiene el mercado bajo estos 5.008, 5.009, podría seguir cayendo y podría ser esto solamente una corrección o un rebote de la gran caída reciente. Así que todo sigue más o menos normal dentro de un escenario más complejo de corrección, y en donde va a ser clave, como lo hemos dicho en otras ocasiones, si es que Estados Unidos puede llegar a tener una recesión o no. No te pierdas los nuevos capítulos de la cuarta temporada de Mente Inversionista. Este año no paramos, tenemos muchos capítulos ya grabados y vamos a ir lanzando semana tras semana grandes invitados, grandes personas de la industria, influencers, personas que les gusta hablar del dinero, de las finanzas personales y las inversiones. Así que vayan a nuestro canal de YouTube, ya están acá, pueden ir a visitar algunos de nuestros capítulos o también nos pueden seguir en Spotify, y ahí mientras se van al trabajo, mientras hacen deporte, pueden perfectamente escuchar uno de nuestros capítulos. ¿Qué se vienen para esta semana? Se vienen los típicos PMI Flash, que son este indicador anticipado pero no oficial, en donde se anticipa de cierta manera cómo podrían venir estos indicadores de confianza empresarial, tanto en manufacturas como servicios. Así que ahí tenemos varios datos que se entregarán en el inicio de la semana. También tendremos el PIB final de Estados Unidos, en este caso de lo que fue el último trimestre del año 2024, y también tendremos un dato importante el día viernes, como es el Core PCA, el dato de inflación que mira la Reserva Federal y que siempre es importante de monitorear. Estamos hoy en día en una corrección en la bolsa norteamericana.
y cuando terminamos el año con caídas importantes, más del 10%, es porque realmente pasó algo importante en la economía, algo disruptivo, algo que afectó a la economía. Y acá tenemos varios escenarios pasados, como recesiones, la Gran Depresión de los años 30, como la burbuja tecnológica, la gran crisis financiera del 2008-2009 y por otro lado también esta situación que quizás es la más rara en el sentido de que no fue tan terrible, pero porque al final se logró revertir, pero fue un escenario en donde la Reserva Federal empezó a subir las tasas de manera importante post-COVID. Así que son pocos los momentos, los años en que la bolsa cae. Y tienen que pasar cosas realmente importantes para que la bolsa caiga. Así que esto es bueno ponerlo en contexto. Hasta ahora estamos viendo una corrección. El tema es si esa corrección va a ser más profunda o no y qué va a desencadenar eventualmente una caída mayor en la bolsa. Si es que tenemos recesión este año en Estados Unidos, que es lo que algunos anticipan, evidentemente que se justifica una caída importante en los mercados. Si logramos zafar nuevamente de esa recesión, todo puede calmarse y todo puede quedar incluso en nada esta corrección que hemos visto hasta ahora. Así que lo más importante por eso siempre es muy importante mirar las cifras económicas en Estados Unidos y tener esa sensibilidad con el desempeño de la economía, tanto de Estados Unidos como de otras partes del mundo. Y lo que muchos están monitoreando hoy en día es esta comparativa entre el primer mandato de Donald Trump y el actual segundo mandato y cómo se desempeñó el mercado en ese momento y cómo lo está haciendo ahora. Estamos evidentemente en una situación mucho peor y por lo tanto eso va de la mano con las declaraciones que ha hecho Donald Trump y personeros de gobierno en donde dicen que no estaría tan mal vivir un ajuste, una recesión y por lo tanto es parte del plan que eventualmente ellos están hoy en día tratando de llevar a cabo, donde podrían tener un dolor inicial para después vivir una recuperación. Así que veremos cómo sale ese plan, si es que realmente lo quieren así y por eso es tan importante ver las cifras económicas. Para finalizar, algunas preguntas, algunos comentarios. Roberto, muchas gracias siempre por estar ahí, gracias por la buena onda. Hola Sergio, muy buen resumen, no me lo pierdo nunca, fantástico, qué bueno que esté acá todas las semanas. Solo una sugerencia, creo que es más claro hablar de aranceles en vez de tarifas, del inglés tariff. Eso, un abrazo y gracias. Sí, la verdad que todo el mundo, de hecho la semana pasada me preocupé de escuchar a algunos hablando de este tema y todos hablan de tarifa, pero se entiende, son aranceles, son tarifas, son en definitiva estos aranceles, este impuesto que se coloca a la importación de ciertos productos para proteger, por supuesto, al comercio local, que es lo que está haciendo Donald Trump y que en definitiva muchos países están haciendo exactamente lo mismo para contrarrestar esa política. Cristian, excelente trabajo Sergio, gran entrega semanal, mi agradecimiento y felicitaciones. Muchas gracias, siempre se agradece por la buena onda, por los buenos comentarios. También Belis, gracias a ti. Soy un novato en la materia, pero ¿por qué cae el S&P 500 y sube el IPSA en Chile? Bueno, Wilson, lo que pasa es que los mercados se mueven de cierta manera parecido a nivel global. En algunos momentos uno sube más que otro. Estados Unidos subió mucho más que otros mercados en los últimos años y Chile lo pasó muy mal en los últimos años. Y todo esto responde en gran medida a los factores macro más relevantes de un país. Nosotros en Chile dependemos mucho de las exportaciones y de las materias primas como el cobre. Y por un periodo puntual, que todos lo conocemos, después del estallido social, hasta hace poquito tiempo atrás, con el rechazo definitivo de una nueva constitución, tuvimos un periodo en Chile muy incierto y con un ambiente muy malo para invertir, porque no se sabía cuáles iban a ser las reglas del juego a futuro. Entonces, por ese motivo es que también factores locales, políticos en este caso, que se transmiten hacia la economía, también tienen un impacto relevante. Entonces ahora eso está ya más controlado, ya no tendremos grandes cambios en Chile y además se viene probablemente un cambio de gobierno más hacia el centro-derecha y por ese motivo es que los mercados también perciben de buena manera el futuro. Así que ahí un pequeño resumen, Wilson, de las cosas que afectan en definitiva a un mercado u otro. Aldo, esto afecta muchísimo a los multifondos de la AFP, supuestamente menos a los más conservadores. No sé si muchísimo, la verdad que partimos el año con muchos movimientos en los mercados, pero los multifondos se han mantenido bastante estables porque están bastante diversificados. Eso lo hablamos más en profundidad siempre en la visión nacional de los mercados. Eso sería en cuanto a la visión semanal de los mercados internacional. Por supuesto, nos encontramos en otro video. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.